Bueno, José Ramón Bauza, le pueden seguir ustedes en Exteriores con Bauza. Esos análisis que hace, la verdad es que muy certeros y muy interesantes desde el Parlamento Europeo. Ya lo hizo con las elecciones estadounidenses y también con las elecciones en Francia. José Ramón, te preguntaba qué conclusiones podemos sacar de esta primera vuelta y sobre todo las conclusiones de cara a la segunda en 15 días. Sí, pues en primer lugar, que ese empate técnico que parecía que iba a haber entre Le Pen y Macron no se ha producido. Macron ha ganado por 4 puntos, pero también hay que tener en cuenta dos cosas. La desaparición del bipartidismo clásico. Recordemos que las elecciones previas a estas, quienes se enfrentaban era Hollande, el socialista Hollande, y Sarkozy, el republicano. Y ya hemos visto que eso ha pasado a otra etapa y ya los partidos clásicos ya prácticamente solamente suman el 6%. Cuidado con el tema Mélenchon también como análisis. Ha sacado un 22%, pero ha habido muchos pequeños partidos de izquierda que si no se hubieran presentado, ese votante de izquierda diluido, repartido, al que no ha llegado más que al 1%, hubiera podido hacer que Mélenchon entrara en una segunda vuelta. Y también, ojo con los llamamientos. Estamos escuchando, por ejemplo, que Mélenchon ha dicho que no quieren ni un solo voto para Le Pen, pero no ha dicho que lo quieran para Macron. Estamos escuchando que Zemmour está diciendo que quiere el voto para Le Pen y después que los socialistas y demás no quieren quieren el voto para Macron. Pero el hecho de que se pida un voto para uno no significa que el votante vaya a ir a votar. Y el principal denominador que vamos a ver en la segunda vuelta es la abstención. Macron va a tener que movilizar al máximo a su propio electorado, que ya lo está, pero va a intentar también movilizar a ese electorado potencial sobre lo que sus líderes están haciendo un llamamiento, pero no significa que el votante pueda ir. Con lo cual va a ser una segunda vuelta muy interesante, muy reñida, con mucho intento de movilización de voto y que el resultado va a estar muy, muy ajustado, Rosana. José Ramón, se va a producir además el debate de los dos candidatos que pasan a esa segunda vuelta. Interesantísimo porque son dos personalidades totalmente opuestas, diferentes, dos políticos distintos. ¿Crees que, como sucede siempre que hablamos aquí en España, ¿no?, de los debates entre los políticos, en ese momento televisivo, ¿no?, que va a seguir probablemente buena parte de Europa y por supuesto toda Francia, se pueden determinar algunos votos de última hora o no? ¿O los debates electorales en Francia, este debate electoral en concreto, no es definitivo para esa segunda vuelta? Sí, en Francia va a ser muy definitivo. La cultura electoral y democrática de Francia es totalmente diferente a la española. En España, en muchas ocasiones, cuesta que los líderes vayan a hacer debates. De hecho, vemos que hay reticencias y que algunos son sus gurús y sus asesores los que les motivan a ir para no perder. Pero en este caso, la motivación del próximo debate va a ser no para no perder un debate, sino para ganar votos en ese debate, porque va a estar muy, muy, muy justo. Además, son dos personalidades absolutamente diferentes. Estamos viendo a un Macron presidencialista. Ahora mismo tiene la presidencia del Consejo Europeo y con una línea absolutamente liberal y una personalidad muy, muy marcada. Y paralelamente tenemos a una Marine Le Pen con un discurso absolutamente extremo, que ha tenido que además extremar su discurso como consecuencia de la aparición de Zemmour, que le iba a pasar por su propia extremo más derecho, y donde además hay que tener un análisis también interesante, que es el análisis económico. Las propuestas económicas de Macron van a una línea liberal y las propuestas económicas de Marine Le Pen, que hay quien ha querido asimilarlas a lo que es un Vox aquí, no tiene nada que ver. La propuesta económica de Marine Le Pen es una propuesta mucho más a la izquierda de Mélenchon, es decir, mucho más obrero y mucho más, en este caso, hacia la izquierda, aunque parezca curioso. Entonces, va a ser un debate varios debates muy interesantes, no para no perder debates, que es lo que a veces pasa en España, sino para ganar votantes, esos votantes que están en el aire y que hemos visto que sus líderes de los partidos de orígenes a los que habían votado en la primera vuelta les están diciendo, Zemmour está diciendo vota a Le Pen, y en este caso a Anne Hidalgo, la socialista, Pécresse, la republicana, están diciendo no hay que votar a Macron, pero lo que dicen ellos, repito, no significa que es lo que tengan que hacer sus votantes. Por lo tanto, la movilización va a ser absoluta, porque el riesgo, y es lo que va a utilizar Macron va a hacer un llamamiento al voto útil. Si no gobernamos nosotros, va a venir la extrema derecha,
va a haber incluso no solo votos a favor de un candidato, sino votos en contra de que entre el otro candidato. Bueno, José Ramón, en el contexto histórico en el que nos encontramos con una guerra, ¿no?, en Europa, con una invasión, la de Putin a Ucrania en estos momentos, entiendo que desde el Parlamento Europeo se está siguiendo, y tú ayer eres un observador privilegiado, las elecciones en Francia, lo que sucede en Francia, bueno, pues al detalle, al instante, sobre todo después de la salida de la otra gran lideresa europea, Angela Merkel, aunque he de decir que el nuevo canciller alemán, con ese tripartito, ¿no?, lo está haciendo de una manera bastante sorprendente, novedosa y, bueno, de alguna manera levantando un entusiasmo que en principio el propio personaje no levantaba, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿cómo se está siguiendo desde el Parlamento Europeo lo que puede suceder en Francia y, sobre todo, bueno, qué análisis se hace de una eventual victoria de Marine Le Pen en las elecciones francesas el próximo día 24? Sin ninguna duda, Francia o el resultado de esta segunda vuelta puede determinar muchas de las circunstancias y movimientos que se están produciendo en Europa. Francia es la segunda potencia armamentística y de defensa de la primera potencia armamentística en defensa y la segunda en materia económica, con lo cual eso significa la toma de decisiones va a condicionar mucho. Francia, al mismo tiempo, y repito, en este caso Macron, ostenta la presidencia del Consejo de Europa hasta el 30 de junio, con lo cual todas las decisiones que hay que tomar por parte de los 27 Estados miembros vienen lideradas, capitalizadas, y quien propicia los contactos, de hecho, es el propio Emmanuel Macron. Lo vimos en la cumbre de Versalles, lo hemos visto, como tú bien has dicho, en esa primera reunión previa a la guerra con Putin. Por lo tanto, las decisiones que pueda tomar Francia, como repito, primera potencia en materia de defensa y segunda en materia económica, pueden condicionar el futuro de la toma de decisiones. No es lo mismo ver a un Scholz que con las presiones internacionales de todos del resto de los países europeos, ha decidido cortar, paralizar el proyecto del Nord Stream 2 de conexión de gas con Rusia, que no sabemos si esto Marine Le Pen lo hubiera hecho. Podría haber hecho exactamente lo contrario. Por tanto, ahora mismo hay una unidad total y absoluta, con unanimidad en toma de decisiones por parte de los 27 Estados miembros, y eso se podría ver totalmente, digamos, quebrado y generando un desequilibrio interno que podría favorecer incluso a la desinformación de la cual Putin es auténtico experto, con lo cual generaría un desequilibrio que ahora mismo en la Unión Europea no se puede permitir, y sobre todo ese criterio de unidad, de unanimidad en torno a la figura de Zelensky, en torno a la figura de la defensa de Ucrania, que es lo que de hecho la semana pasada, este mismo pleno de Estrasburgo, aprobamos otro paquete de sanciones, de ayudas, de envío de armas letal para ayudar a Ucrania, que eso se podía desequilibrar. No nos lo podemos permitir, en definitiva. Bueno, José Ramón, pues te seguiremos en esa segunda vuelta, por supuesto, a través de esa referencia tan interesante en Exteriores con Bauzá. Ojalá lo repitas en próximas citas también. José Ramón, te animamos a que lo sigas haciendo. Pues como bien sabes, ahí estaré, igual que lo hicimos con las elecciones norteamericanas, que fueron decisivas también para el equilibrio y el posicionamiento del orden mundial, y lo haremos, y ya este mismo el 24 también estaremos ahí en París para hacer el seguimiento exhaustivo de toda la situación. Muchas gracias, José Ramón. Buenos días. Un abrazo muy fuerte, Rosana. Hasta luego.